Ya es momento de ponernos en contacto con Juan Valerdi, que es nuestro próximo entrevistado en la mañana de Con Fundamento Criollo. Economista, licenciado en Ciencias Económicas, magíster en Finanzas Públicas. Bueno, importante cuadro del peronismo argentino, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Estamos junto a Ronnie Fuchs, aquí en la Casa Patria Misiones, haciendo Con Fundamento Criollo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, pero muy bien. La verdad que siempre es un honor y queremos aprovechar tu conocimiento para que nos ayudes. Todavía no hemos terminado de sentir el cimbronazo del resultado del domingo y bueno, ya se escuchan muchas propuestas de gobierno del presidente electo. Queremos que nos ayudes a repasar un poquito qué significa el perfil que está adquiriendo las promesas de gobierno a partir del 10 de diciembre de Javier Milei y equipo. Bueno, primero, como él promete, es un desmantelamiento y destrucción de las capacidades y de las cosas que hace el Estado por la gente, que básicamente no solamente tiene que ver con la actividad propia de las empresas estatales, como puede ser YPF, o AISA, o Enarsa, o tantas otras empresas, aerolíneas argentinas y demás, sino que el Estado hace regulaciones de las empresas privadas para que no se abusen de los consumidores en general y no solo de las personas, sino también de las pymes. Eso, obviamente, en los manuales de hace ciento y pico de años de Milei era un rol que no le cabía de ninguna manera en los manuales al Estado, más allá de que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón, China y demás lo hacen desde hace muchísimo tiempo. Se hacen regulación porque si no el capitalismo se come a sí mismo. Y al mismo tiempo lo que también trata de destruir Milei es la capacidad de ciencia y técnica, la capacidad de desarrollo, la capacidad de construir infraestructura, por eso lo primero que para es la obra pública, y de que la Argentina en síntesis se desarrolle y no sea una estancia grande con una minera en el fondo, digamos, ¿no? Así que a ese modelo, lamentablemente, le sobran unos cuantos millones de argentinos, te diría 30 millones como mínimo, y los otros no quedan precisamente en una platea preferencial, quedan agarrando migajas, ¿no? ¿Por qué hace esto en algunas entrevistas donde dice si tenemos 120 y hay 100 en las arcas públicas se paga 100? Inmediatamente el periodista le pregunta, pero en el aguinaldo, por ejemplo, y le dice se paga 100, no 120. Y ya enseguida todos los medios salieron a adelantar que el aguinaldo está en peligro. ¿Es tan sencillo recortar y que no pase nada? Bueno, el guión que se estudió de memoria de esos libros que te comentaba de Hayek y algunos personajes que jamás se pusieron en práctica en ningún país, es del siglo XIX. Y en el siglo XIX no había ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni siquiera una regulación del horario de trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que quiere hacer Milei, que lo dice bastante explícitamente cuando extraña la Argentina del 1900, es volver a esa época, instalar, digamos, un feudalismo tardío en la Argentina, o sea que nunca hubo feudalismo, lo va a instalar ahora, con esas teorías económicas delirantes, y de alguna manera lo peor es que él está convencido de que eso es bueno y de que la Argentina tiene futuro y los argentinos también, pero eso es en la teoría, en los manuales y demás, en un mundo en el que, por ejemplo, en esos libros hay competencia perfecta. Quiere decir que hay muchos oferentes pequeños y no monopolios ni oligopolios ni en la energía, ni en los servicios, ni en los bancos, ni demás. Y esto obviamente sabemos que es la realidad, ¿no? Ayúdanos a entender qué significa esta transición que se está produciendo a partir del resultado y hasta el 10 de diciembre y de qué se trata esta pulseada política. Ayúdanos a entender cuando, por ejemplo, desde las empresas productoras de alimentos anunciaron que bueno, ya consideran que precios justos ya no existe más e inmediatamente aumentó un 50 o un 60% en algunos casos todos los alimentos, es decir, se disparó muchísimo más la imposibilidad de compra del argentino. ¿Quién tiene la culpa? Porque me imagino en las discusiones familiares, viste lo que hizo el gobierno actual, ya está enojado por el resultado y subió un 60% los alimentos. ¿Cómo se lee esta situación ahora?
exactamente al revés de lo que acaba de decir, que es lo que seguramente dirán los que lo votaron a Milei. Lo del 55% que lo votó a Milei y pidió libertad, lo que acaba de obtener rápidamente es la libertad de remarcación de las empresas que saben que si el 55% de la población argentina, o por lo menos de los votantes que fueron a votar, votó el desmantelamiento del Estado, la destrucción de las capacidades regulatorias del Estado, queda debilitado el actual gobierno hasta el 10 de diciembre, y entonces si hasta ahora le costaba bastante ponerle sanciones a las empresas abusivas, ahora directamente lo cuentan como que es imposible, porque aunque le pusieron una sanción, apelan a la justicia y por lo menos va a tardar más de algunos meses, con lo cual el gobierno que viene, que va a desregular todo y a decir viva el mercado, libre mercado, no les va a poner ninguna sanción. Así que para ellos es piedra libre. Estaban esperando a ver quién ganaba las elecciones, porque había alguna posibilidad de que ganara Massa, y ahora que saben que dentro de un tiempo gobierna alguien que confía en que los mercados se portan bien, se portan como se portan siempre y así tenemos los resultados. Uno podría preguntarse, ¿no? Charlando en un café, ¿en qué cabeza cabe que el electorado, el 55% de los argentinos, hayan votado, por ejemplo, para que pase lo que pasó ayer o anteayer, el anuncio de un aumento del 50%, la remarcación brutal? Uno tiende a pensar que efectivamente esto no era lo que querían. Lo que querían era sacarse de encima, no sé, al peronismo, ¿no? Ese odio visceral que tienen hacia el peronismo, y con la sumatoria de un grupo, un porcentaje de indecisos, con la insatisfacción democrática de la que muchas veces se habló, de no poder llegar a fin de mes, de no poder irse de vacaciones, de no tener alegrías, ¿no? De no poder ir a comer afuera, por ejemplo, y se pusieron de acuerdo en el voto castigo. Pero lo que no tomaron en cuenta es que están yendo en la dirección contraria en lo que ellos anhelaban. Bueno, en el fondo están castigando a la clase política que los hizo enojar Ahí está. y al mismo tiempo se están castigando a sí mismos. Uh-huh. O sea, el problema es este: mucha de la gente que lo votó a Milei, por no decir la gran mayoría, está enojada y tiene razón. Tiene razón. Una parte importante de la clase política ha tenido falencias. Ahora, decir para compensar esas falencias y enojado tomo la decisión y la acción de votar a un tipo como Milei y a Macri, Bullrich y Villarruel atrás de él, es como cada una de las veces en que en la vida de nosotros hemos tomado una decisión o hecho una acción enojados, y cuántas veces fueron las que no nos arrepentimos de haberlo hecho. Entonces, si uno votó enojado, la consecuencia que va a tener es la misma que si se baja enojado del auto en una riña callejera, y muchas veces esto pasa, lo vemos cotidianamente, que uno se baja con un palo, el otro se baja con una pistola y lo mata. Entonces acá pasa lo mismo, nunca se sabe qué puede salir del voto enojado, y si sale un Milei cuyo principal consejero es un perro muerto sentado al lado de Dios, y estamos con problemas graves. Si además detrás de él está Macri, está Bullrich, está Villarroel, tenemos un problema complicado, ¿no? ¿Qué tan cierto, Juan, puede ser esta amenaza de que Javier Milei insiste en que no quiere el Banco Central? Si es posible la locura de no trabajar con un Banco Central, cerrarlo, etcétera. Y la otra pregunta tiene que ver si la dolarización es practicable en la Argentina, y qué tan cierto es que una vez que un país toma ese camino, después es realmente y sinceramente muy difícil salir de la dolarización. Esto te lo pregunto en función de saber a qué amenazas ciertas nos estamos acercando. Lo primero que tendría que hacer Milei, y él lo ha dicho, para dolarizar o para intentar dolarizar, son dos cosas: conseguir dólares, y para eso aparentemente va a conseguir un préstamo que le den con garantía de las acciones de YPF y del Fondo de Garantía de los Jubilados, lo cual seguramente va a ser con un acuerdo firmado entre gallos y medianoche, como el acuerdo con el FMI que firmó Macri y consiguió 45 mil millones, y al mismo tiempo destruir los mismos pesos que el propio Milei dijo que eran excremento. Cuando vos destruís la liquidez, el dinero que hay en la calle, el dinero que hay en los bancos y demás, y al mismo tiempo ingresás dólares con una deuda espuria, como va a ser esa que va a conseguir de algún fondo oscuro, lo que vas a lograr es que no haya plata en la calle, que haya recesión. Con eso vas a controlar la inflación, pero es como controlar la tos de alguien que está muy enfermo, tapándole la boca o ahorcándolo, y eso va a generar más desocupación, mucha más desocupación, 15, 20%, y de esa manera
van a contener, digamos, lo que ellos dicen que son las malas situaciones de la macroeconomía, que en realidad tenemos bajo desempleo y el salario está complicado, pero hay plata en la calle, hay actividad económica. Entonces, lo que debería hacerse es controlar la inflación, controlando los remarcadores y no la demanda, el consumo y el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones. Y al mismo tiempo, la trampa que hace Milei y los economistas que lo rodean y los mercenarios que están en los medios de comunicación, es decir que el déficit fiscal es 15% cuando en realidad es 3% aproximadamente, pero con esa excusa hacen un ajuste del 15% metiendo lo que se pagaría de intereses de las LELIC anual, que se supone que no hay que hacerlo más, porque en realidad no tiene sentido si baja la inflación seguir pagando ese delirio que se paga por las LELIC. Entonces ese déficit que se llama cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, lo trataría de compensar bajando el gasto del Estado, lo cual es un delirio total. Pero además, destruir 100% el Banco Central se le va a complicar porque en el mundo hay una serie de controles que hay que aplicar para no aparecer en las listas negras de lavado, digamos, o de países lavadores, que tienen que ver con cuestiones regulatorias del Banco Central sobre los bancos y no sobre la moneda, el tipo de cambio, otras cosas que son las que sí quiere destruir Milei. Así que yo supongo que lo que va a hacer es tratar de destruirlo, pero decir, bueno, está bien, dejo la parte regulatoria y destruyo la parte de tipo de cambio, manejo de la moneda, crédito, etcétera, emisión, obviamente, etcétera. Va a limitarse a eso y va a dejar al Banco Central como una minúscula expresión de regulación de los bancos privados. Cuando uno escucha a Milei y no sé, corregime por favor si estoy tirando números que no son los correctos, pero entendí que él considera que hay un 15% del PBI que hay que recortar, que se está sobrando, ¿no? De gasto público, que hay que achicar eso. Y por otro lado también, en una serie de entrevistas que ha dado en estos días, dice que las retenciones, por ejemplo, a cualquier tipo de commodities las va a retirar, es decir, va a liberar a estos sectores, estos pools ojeros, etcétera, a que puedan directamente beneficiarse en gran manera, pero significa el fin de la recaudación para el país de números muy grandes. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Y a tu juicio, ¿cuál es el músculo que tiene la Argentina para tolerar? ¿Cuánto tiempo puede tolerar esto la Argentina, las distintas organizaciones, y que bueno, esto termine en mayores movilizaciones? ¿Cuánto tiempo puede tolerar? Depende de los dirigentes sindicales, sociales, incluso de los dirigentes PYME, que no tiene futuro con este tipo de economía. Uh-huh. Y lo del déficit del 15% es la mentira que te contaba antes, metiendo ahí la bola de nieve de las LELIC, que no tiene sentido de ser y que está justificada solo por la ley de entidades financieras que regula el ahorro de los argentinos y todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, y que la hizo Martínez de Oz en el 77 y está intocada, impoluta. Entonces, digo, eso, meterlo como déficit es un delirio total. El déficit del Estado Nacional no es más del 3% y ese debería ser como máximo el recorte. Pero como él lo que quiere es destruir el Estado, la excusa de las LELIC y la bola de nieve le sirve para destruir las acciones del Estado que tienen que ver con lo regulatorio, con lo empresario, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado se va a hacer de fondos vendiendo las empresas, como por ejemplo las empresas de comunicaciones, ARSAT, que se le va a vender a Slim por 1.000 millones, vendiendo YPF, que detrás tiene vaca muerta y son muchos miles de millones de dólares por año. Hay que pensar que hay empresas en el mundo que manejan esos intereses y llevan a sus países a ir a la guerra, como Estados Unidos, en muchos casos de Medio Oriente, y en el caso de la Argentina no necesitan una guerra, tienen a Milei y tienen detrás de Milei a Macri, que por pocos millones les da lo que quieren. Y tienen a un 55% también de los argentinos que apoyan esas políticas. Estoy con Ronnie Fuchs, que es nuestro compañero, que te quiere formular una pregunta, Juan. Buen día, Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Mira, corriéndonos un poquitito por la tangente, tengo una duda, vos que estás en el mundo económico, financiero, creo que sabrías, explicarnos quién es BlackRock. BlackRock es un fondo financiero de inversión internacional con sede en Estados Unidos que maneja cantidades de fondos de muchos billones de dólares, y con eso lo que puede obtener es poder para poner y sacar gobiernos, poder para desregular
las distintas economías donde quiere ir a saquear y que tiene la capacidad de hacer lobby a través de distintas ONG y de distintos personajes de Estados Unidos, como para poner un presidente como Milei o uno como Bolsonaro en Brasil. Entonces, este triunfo de Milei es un triunfo de BlackRock, es un triunfo de Steve Bannon, que es alguien que opera en las sombras en Estados Unidos para poner estos personajes ultra reaccionarios y fascistas en Latinoamérica e incluso también en Europa. Así que BlackRock es un pulpo gigante que maneja muchos fondos de cantidades inimaginables que pueden mover la economía de un país de un día para el otro sin ningún tipo de problema, con partes pequeñas de la montaña de fichitas que tienen para jugar en el casino global. ¿Podemos decir que BlackRock es el jefe de Milei? No sé si directamente BlackRock, es determinados intereses que tienen que ver con el delirio financiero en el que está metido Estados Unidos y que también tiene sus internas y que está tratando de ganar la interna contra los antiglobalistas, los financieros obviamente por cuestiones de comodidad, para mover los fondos entre distintos países del mundo, para saquear, para fugar y demás, necesitan la globalización y hay reacciones dentro de Estados Unidos que los están llevando a resistir esa globalización porque ya se ha llevado puesto a una parte importante de la riqueza, de la producción y de la población de Estados Unidos. Esa interna se refleja también en la Argentina y probablemente Milei sea el que está relacionado a ese desquicio financiero. Y los antiglobalistas probablemente tuvieran mejor relación con Massa. Bueno, claramente ganaron los financieros, ¿no? O sea, sí, Milei es una parte del rompecabezas BlackRock. Sí, y a través de muchas ONG ha sido financiado Milei y su gente para que lleguen a donde llegaron, con plata que seguramente uno podría trazar hasta BlackRock y hasta otros lugares menos conocidos. Bien, gracias Juan, mi duda era esa. El corralito, ¿es un peligro cierto la confiscación de los ahorros de los argentinos, que lo hemos vivido en el año 2001? Hay muchas generaciones que hoy en la Argentina solo lo recuerdan por o videos o libros, pero no lo vivieron, pero es probablemente una de las amenazas, te lo consulto. Y bueno, las jubilaciones, ¿no? El peligro también de la privatización, de volver a esa FJP. ¿Esto otra vez es una amenaza cierta? Sí, yo creo que lo de las AFJP y las jubilaciones es una amenaza. Una de las primeras cosas que dijo Milei es que va a congelar las jubilaciones y al mismo tiempo dijo que la inflación, para bajar a valores razonables, va a tardar como mínimo 2 años, con lo cual te está diciendo que congela las jubilaciones y que la inflación va a seguir siendo incluso más alta durante el 2024, con lo cual las va a pulverizar. Y lo de las AFJP me cuesta pensar que lo pueda sacar fuera del Congreso por decreto de necesidad de urgencia, más allá de que en muchas cosas va a intentar gobernar por decreto de necesidad de urgencia Milei, pero en esta no lo tengo tan claro que sea posible, digamos. Pero en el caso de Corralito tenía que ver en el 2001 con que había una paridad de $1 y entonces los que querían sacar la plata de los bancos podían sacar pesos o dólares o comprar $1 en cualquier lugar, porque era legal. En el caso actual eso no es posible, vos no podés ir a demandar dólares a tipo cambio oficial ni siquiera a otros tipos de cambio que no sea el ilegal, y hay pesos. Entonces, más que Corralito, lo que debería preocuparnos es que destruya los pesos, y para destruir los pesos puede enchufarles un bono o puede prorrogar los vencimientos de manera obligatoria de los plazos fijos, etcétera, etcétera. Pero no me imagino un Corralito, porque eso tenía que ver más con la convertibilidad que con cuestiones que tienen relacionadas con el dólar y demás, que es lo actual, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué se trata todo? Es decir, recién comentabas y decías que efectivamente él está convencido de la orientación económica y política que le quiere dar a su gobierno. Hasta ahí podemos entender que él es un convencido, ¿no? No es un chanta, no es un mentiroso. Él dijo lo que iba a hacer y ahora se propone hacerlo. Ahora, alrededor, uno podría poner entre paréntesis los parásitos, ¿no? Que están pegados en el lomo del pescado, ¿no? Del pez que está nadando en el agua. ¿Qué buscan a través de privatizaciones, grandes negocios? ¿De qué se trata todo al fin y al cabo? ¿De negocios rápidos y mientras dure esta primavera, entiendo, neoliberal, intentarán hacer negocios? ¿De eso se trata todo?
Primero, yo más que parásitos a los que están alrededor y arriba de Milei los tomaría más como titiriteros. De hecho, lo veo más a Macri como un titiritero Ujú, que como un parásito de Milei, más allá de que Macri en sí mismo sea un parásito. Segundo, Milei, que sea un convencido del guión que se estudió de estos libros de 100 años atrás, no quiere decir que no sea un chanta. O sea, él se vende como un gran especialista que sabe muchísimo de economía y en realidad lo que hace es decir algunas palabras difíciles para ocultar que es un gran ignorante, que sabe ese guión que se estudió y no sabe nada más, y de la realidad económica no sabe casi nada. Ha vivido en una burbuja permanente, sobre todo porque sus padres tienen una posición económica muy holgada, que él obviamente esconde, digamos, y el origen de esos fondos también lo esconde. Pero, digamos, el objetivo de Macri y compañía, que están detrás de Milei, de Steve Bannon, de todos los que lo auspician, es el mismo que viene hace 200 años llevando a la Argentina al péndulo. Es, la Argentina va a ser una gran estancia con una minería menor ahí en un costado y con un poco de petróleo y energía y litio sacándolo, o va a ser un país desarrollado. La miopía y la mediocridad de esos personajes del poder local, también incluso empresarial, hace que prefieran esa estancia grande y no un país desarrollado que por ahí se les complicaría más controlar. Así que no es una discusión tanto de negocios y de plata, porque todos estos ya tienen plata suficiente para muchas cosas, sino que es una discusión de poder, una discusión de control y demás. Eso es lo que está en el fondo, llevando a que estos personajes mediocres como Macri y como algunos empresarios locales quieran una Argentina controlable, chiquita y no una Argentina grande. El pueblo argentino, luego de años de crecimiento, de distribución durante los gobiernos de 2003 a 2015, tenían determinada experiencia y se habían acostumbrado y probablemente creían que eso era un estado de cosas que era inamovible y un día decidieron votar a Macri. Bueno, entramos en una situación muy complicada, retroceso, quita de derechos, etcétera, y creíamos que con el Frente de Todos se iban a recuperar muchas variables de la economía, que íbamos a estar por fin mejor. Eso no se dio. Ahora son 8 años que acumula el pueblo argentino. ¿Será que se va a bancar ahora más ajuste? Yo me animo a decir, Juan, ya cerrando un poco la nota, agradeciéndote estos minutos, me animo a decir que no soy futurólogo, no tengo la bola de cristal, pero la gente no lo va a tolerar, aún el votante de Javier Milei, y que estamos cerca, o lamentablemente, en la posibilidad de fuertes confrontaciones en la calle, y también la posibilidad de un estallido. Sí, yo muchas veces he pensado que era posible un estallido y sin embargo no ocurrió durante el macrismo y algunos de los saqueos y de las cosas que hizo el macrismo tuvieron éxito a pesar de que implicaban, como está claro hoy, un endeudamiento por décadas de la Argentina. Lo que hizo Macri esos 4 años que estuvo saqueando la Argentina y endeudándola por décadas es echarle la culpa de todos los males de esos años a los 12 años del kirchnerismo. Lo que hizo, lo que va a hacer ahora seguramente Milei, es echarle la culpa de todos los males que haya en los próximos 2 años, por ejemplo, a lo que hizo o dejó de hacer Alberto Fernández y el Frente para la Victoria. Entonces, se van acumulando las excusas, que claramente también hubo graves problemas con las excusas que utilizó Guzmán, Culfas y Alberto Fernández Claro, de la claro. pandemia, de la sequía y de la guerra. O sea, todos dicen, y lo que pasa es que, lo que pasa es que, pero la gente sigue aguantando y sigue viendo que muchas cosas que se prometen no se cumplen, en el caso de Alberto Fernández, por ejemplo, y en el caso de los 12 años del kirchnerismo, que hizo un montón de cosas por la gente que peor estaba y por el desarrollo del país, lo que omitió, y para mí fue un error grave, fue de alguna manera lograr darle claridad en la discusión política a la clase media. Ujú. Como no lo hizo y a la clase media la cooptó, la sedujo por consumo, cuando no tuvo más capacidad por una serie de variables internacionales, locales y demás, para darle ese consumo, para mantenerle ese consumo, vino Macri como flautista de Apelín, con los cantos de sirena para llevarlos y para decirle les voy a dar más consumo que ya no les da el kirchnerismo, y esa clase media que ya no tenía ningún tipo de prurito ni problema de ideología política porque no lo había desarrollado, votó a Macri. Esa misma clase media hoy está votando a Milei para supuestamente nuevamente caer en el flautista de Amelín y supuestamente consumir más de lo que estaba consumiendo ahora. Ujú. Pero lo que va a haber es que lejos de retroceder la inflación va a subir
y lejos de mantener un mínimo de su poder adquisitivo, se va a ver destruido. Entonces, nuevamente, efectivamente, puede haber manifestaciones y demás, pero no estoy seguro de cuánto van a tardar en darse cuenta la gente que las excusas que pone de estos 4 años no son la realidad y que Milei es el que va a causar todo el mal que viene. Así es, Juan, me voy con la última pregunta. Está claro, las razones, puede haber muchas hipótesis, pero creo que en términos generales sabemos o interpretamos las razones por las que se perdió en este domingo que pasó. Ahora, a tu forma de ver las cosas, ¿qué tiene que hacer el peronismo? ¿Qué tiene que revisar? ¿Qué autocrítica tiene que hacer? ¿Y cuánto tiempo le tiene que llevar? Porque tampoco no nos sobra todo el tiempo del mundo, hay que reagruparse rápidamente. Lo que le falta al peronismo hace algunas décadas es debatir profundamente y federalmente qué es lo que van a hacer con la Argentina, qué es lo que haría el peronismo con la Argentina a nivel de detalle, no a nivel de cómo llegar al poder, que es una discusión que muchas veces se da en el peronismo. Estamos hablando de armar un proyecto de país. Ese proyecto de país lo tiene que discutir desde el militante más cercano al barrio hasta el dirigente más alto. Y eso se tiene que hacer a nivel federal. Esa discusión es la que va a abrir a que la gente vea que tiene algún sentido continuar empujando desde el peronismo ese proyecto de país y a confrontar con el otro proyecto de país, que es esta estancia grande que quiere lo peor de la Argentina y hace 200 años nos lleva al péndulo y nos lleva a la destrucción, porque es mucho más fácil destruir que construir. O sea, el plan de Milei no es un plan económico, es un plan de demolición. No necesita arquitectos, no necesita constructores, no necesita maestro mayor de obra. Es simplemente prender la máquina y pegarle con la bola de hierro al Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir un Estado que sea suficientemente sólido para que los Milei no lleguen al poder y si llegan no lo puedan destruir. Juan, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Gracias. Juan Valerdi, economista, licenciado en Ciencias Económicas, magíster en Finanzas Públicas, conversando con nosotros aquí en Radio Lateral con Fundamento Criollo. Desde la Casa Patria Misiones creo que ha tenido definiciones muy claras, Ronnie, muy claro, y tampoco es que uno intentaba hablar con Juan como para tranquilizarse, ¿no? Sino como para entender que no es lo mismo. No nos ha tranquilizado Juan, sino más bien hemos escuchado una explicación que lo que nos ha aportado Juan es lo que se viene, ¿sí? Y es una encerrona, inclusive los votantes de Javier Milei, que han votado pensando en otra cosa, pero le diste el poder a un muchacho que está pensando no precisamente en vos, querido votante de Milei, no estaba pensando en vos, y ahora te vas a enterar.